La escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la inseguridad son los principales problemas que agobian a los venezolanos a diario. Sin embargo, muchos tratan de aferrarse al humor como un arma para el desahogo ante la crisis. Los comediantes hacen uso de su ingenio en sus shows para durante al menos 2 horas darle otra perspectiva al drama que se vive en Venezuela. Las críticas al régimen de Nicolás Maduro son el ingrediente principal de los guiones de los stand-up comedy, pero el elemento jocoso que llevan consigo permite a los espectadores tener un momento de catarsis para luego seguir adelante y volver a enfrentar la realidad. En Venezuela faltan alimentos, medicinas, seguridad, pero el humor no escasea. Aún en tiempos de crisis económica y política, los venezolanos intentan olvidar sus problemas con una buena carcajada. Sí, pues esto es como que un momento de evadir pues tanta pesadez de este país. Recientemente, los shows de stand-up comedy se adueñaron de las carteleras venezolanas, tal vez por la necesidad de reírse y olvidar un poco los problemas como los que enfrenta la locutora y comediante Verónica Gómez para conseguir agua y medicamentos para un familiar con cáncer. Yo creo que todos necesitamos escapar de una realidad tan dura como esta, pero el humor te dura 1 hora y media, un show te dura 1 hora y media. Luego sales y te encuentras con un país y una realidad que te golpea durísimo. Calma Pueblo es uno de los programas de radio más escuchados. En él abordan la actualidad nacional con jovialidad y algún guiño político, pero también con cuidado. Y mientras los problemas continúen, los comediantes seguirán intentando hacer reír a los venezolanos para que olviden, al menos por un rato, la realidad de su país. A esta hora de la mañana saludamos en Caracas, Venezuela, a Laureano Márquez, humorista y politólogo. Señor Márquez, muy buenos días. Realmente un honor tenerlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días para ustedes, Karen y Andrea, y feliz año para toda la gente que nos escucha en la audiencia de las Américas. Laureano, cuando uno ve este tipo de trabajos, de reportajes en el que se escucha que en medio de esta tragedia que viven los venezolanos en el día a día, el humor se ha convertido en una vía de escape, hasta una terapia para poder olvidar por momentos la realidad que se vive puertas afuera de ese teatro. Ahora, ¿qué efectos tiene realmente el humor sobre ciudadanos como los venezolanos que viven en medio de tanto problema, de tanta tristeza e incluso de tanto temor? Bueno, mire, yo le voy a decir una puntualización sobre lo que usted acaba de decir. La verdad que, por ejemplo, en mi caso particular, a mí el humor no me interesa como vía de escape y de evasión, ni tampoco como manera de que la gente olvide los problemas que están viviéndose en el país, sino exactamente todo lo contrario. Si yo hago humor, y mucha gente en Venezuela está haciendo humor justamente para que la gente no olvide y para que la gente no evada. Es indispensable que los ciudadanos se concentren en la grave situación que se está viviendo en Venezuela. Y creo que el humor tiene mucho que hacer en eso. El humor no está para tranquilizar a los pueblos, para adormecerles, sino por el contrario, el humor está para hacer que los pueblos piensen, reflexionen y se indignen ante lo injusto, ante lo arbitrario y tomen acciones contundentes para cambiar su destino. Señor Márquez, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. ¿Y qué tan fácil o difícil es hacer humor en Venezuela? Porque entendemos que pues está como el periodismo, ¿no? Se dirige al poder, critica al poder, cuestiona al poder, se mofa del poder y eso al poder no le gusta. Efectivamente, en Venezuela hacer humor se ha ido convirtiendo en algo progresivamente más difícil. Desde que comenzó el gobierno del presidente Chávez, hace ya se me olvidó cuántos años, pero hace como muchos siglos, yo recuerdo que nosotros teníamos una obra de teatro que era La Reconstituyente, a la cual incluso ministros del gobierno iban a ver la función. Bueno, desde esa época inicial de este periodo, de este régimen, hasta hoy las cosas han cambiado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos acceso a los teatros del Estado. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido sanciones, hemos tenido multas en el caso de mi trabajo, o hemos tenido acciones de amenazas, de intimidación. Hacer humor en Venezuela se ha vuelto tan difícil que muchos humoristas incluso se han tenido que ir del país. Aquí ha habido caricaturistas como Raima o como Weil,
que han sido perseguidos abiertamente por el gobierno. De modo que hacer humor en Venezuela y hacer un humor crítico y hacer un humor pensante que se oponga a esta arbitrariedad que estamos viviendo se ha convertido en algo cada vez más cuesta arriba. Incluso en tu caso, Laureano, te ha salido has tenido que incluso responder ante la justicia. Recuerdo por un artículo publicado en el diario Tal Cual, en el cual mencionas a la hija pequeña del fallecido presidente Hugo Chávez, a Rosa Inés. ¿Es peligroso también ser humorista en Venezuela? En Venezuela en este momento es peligroso todo. En Venezuela en este momento es peligroso andar en la calle, pero es peligroso quedarse en la casa. En este momento en Venezuela es peligroso buscar comida y es peligroso morirse de hambre. En este momento en Venezuela es peligroso enfermarse porque no vas a tener medicinas ni tratamiento. En Venezuela en este momento es peligroso hablar, es peligroso pensar, es peligroso disentir. La gente, nosotros estamos viviendo el sistema, el régimen del miedo. Entonces, en un régimen así, todo se vuelve peligroso. Hacer humor es peligroso, hacer periodismo es peligroso, pero también quedarse callado es peligroso, es mucho más peligroso. ¿Qué le dice a los humoristas, caricaturistas, estas personas que no hacen ese periodismo tal vez de opinión, pero lo trasladan a ese humor en otros países, Laureano, quizás en Ecuador, quizás hablamos en una época también en Argentina, en Bolivia, donde la situación aún no se parece a la de Venezuela, pero sí hay líneas complejas todavía que al pasarla, pues el gobierno está ahí encima? ¿Qué consejo desde el otro lado se les puede dar? Bueno, yo lo que le diría primero a mis compañeros humoristas de todo el continente es que el humor es una actividad sumamente importante. Es sumamente importante para los pueblos. El humor es algo que debe ejercerse con responsabilidad, con altura, con pensamiento y con reflexión. Un gran humorista venezolano, Aquiles Nazoa, dijo lo que para mí es la mejor definición del humorismo. El humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. A mis compañeros de América Latina, de todo el continente, les digo que usen el humor para ayudar a sus pueblos a pensar, a ser mejores, a elevarse culturalmente para cambiar su trágico destino. Pues Laureano Márquez, humorista y politólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Caracas.